Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos del ciclo del oxígeno, suele aparecer cosillas como esta. Ya lo aumento. Que, bueno, nos hablan del ciclo del agua, que está el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, pero digamos que sobre todo el ciclo del carbono, que es uno de los más complejos y complicados. Oh no, oh no, oh no, no, no. Entonces, esto tiene que ver, miren, acá nos está explicando un poco este diagrama, cómo el oxígeno respirable lo llamamos O2, ¿listo? Permite una relación con estos animalitos, etc. Ahora, también va a ser muy importante el oxígeno gaseoso porque va a permitir ciertas fuentes, digamos, acá no sale. Pero, por ejemplo, gracias al oxígeno, y ustedes obviamente ya lo saben, ¿sí o no? Rafa, que no se concentra, papu. Entonces, gracias al oxígeno, ¿qué puede pasar también? ¿Qué podemos hacer día a día gracias al oxígeno? Eso ya lo expliqué, papu. ¿Qué más podemos hacer aparte del proceso de la respiración aerobia en nuestras mitocondrias? Aparte del proceso de la respiración aerobia en nuestras mitocondrias. ¿Qué más podemos hacer? Culturalmente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? ¿Con oxígeno? Bueno, pues obviamente puede servir para el proceso de fotosíntesis y respiración de la planta, pero nosotros los humanos, ¿qué podemos hacer todos los días gracias al oxígeno? Baja el pie, mi amor, vas a dañar el puesto. ¿Cuál? Vivir. Una respuesta más así. Y en serio que le bajó a todo su curso, a su grupo. ¿Por qué? Porque usted sabe que esa no es una buena respuesta. Usted sabe que no es una buena respuesta, amigo. Yo necesito que llegue a un nivel más allá de pensamiento. No que se devuelva. Vivir. Si no hay oxígeno, morimos. Pues obvio. Es obvio. Lo que yo quiero es que expliquen los procesos. ¿Por qué pasa X? Porque ahora les estoy diciendo, si hay oxígeno, ¿qué más puede haber? Que lo hacemos todos los días en la mañana, sus mamás lo utilizan mucho, sus papás. Entonces, ¿hay qué? ¿Hay qué? Fuego. No, se retractó. Entonces lo dije yo. Entonces lo dije yo. Hay fuego. Sin oxígeno, no hay fuego. Así de sencillo. Entonces, miren que los procesos evolutivos del humano están muy relacionados a el oxígeno. Si el humano no hubiera logrado manipular herramientas, ¿cierto? No hubiese conseguido el fuego. Pero si no hubiésemos tenido una evolución alrededor de nuestro querido fuego, tampoco hubiéramos desarrollado, del oxígeno, no hubiéramos desarrollado la manipulación del fuego. Es importantísimo. Si no hay oxígeno, no hay fuego. ¿Listo? Claro. ¿Y se apaga por qué? Consume todo el oxígeno. ¿Listo? Ahora, imagínense ustedes algo terrible. Imagínense que en todo el universo, en vez de hidrógeno, hubiese oxígeno. Habría una combustión tremenda por las estrellas. ¿Sí? Sería re chévere porque podríamos respirar en el espacio. Sí, claro. Pero también, como las estrellas tienen radiación, pues va a haber procesos de combustión muy fuertes y no sería posible la vida ni siquiera en muchas partes del universo. Porque habría unas altas temperaturas que además impedirían pues la formación de moléculas. ¿Sí? Ahora, el gas más abundante es el hidrógeno en todo el universo. Entonces, imagínense cómo se ha organizado la vida acá alrededor de un elemento tan peligroso como el oxígeno,
porque realmente es un elemento muy peligroso. Recuerden que, o bueno, no, si no recuerdan, pues les cuento que nosotros vivimos gracias a que el oxígeno nos permite degradar glucosa y obtener energía química. Por eso es que nos movemos, que se llama el ATP. Muy bien. Pero ustedes saben que todo en esta vida no es gratis. Todo se paga, incluso respirar. Cuando respiramos, nos morimos un poquito por los radicales libres. Y eso se le llama, muy bien, niñas, envejecer. Si usted deja de respirar, deja de envejecer. Ya se muere, pero no envejecer más. Si usted quiere dejar de envejecer, de una, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora, por ejemplo, un pequeño ejemplo acá. Si ustedes ven o tienen compañeros, algunos de ustedes o algunos de ustedes en un futuro van a ser deportistas, ¿sí? Algunos de ustedes ya lo son. De pronto, tal vez, ustedes les suele y les va a pasar en un futuro que van a ver que van a encontrar deportistas entre los 15, 20 años, 25, que se ven mucho más viejos que su edad. Se ven mucho más viejos porque tienen que acelerar ese proceso de respiración con la actividad física. ¿Sí? ¿Sí? Eso suele pasar. ¿Todo bien, compañero? Uy, se está ahí dilucidando re feo, ¿no? La mente así. Y el man allá. Re. No, papito, casi, pero con máquinas. Ah. Listo. Bueno, entonces miren que toca explicar como tal el ciclo. Si en la presentación no hay ciclo, pues no hay una explicación del ciclo, así de sencillo. ¿Listo? Entonces, dejémoslo, a ver, consintamos. No estuvo tan mal, consintamos. Dejémoslo en 35. Por ahí. Voy a sacar dos notas. No, mentira, yo no soy tan raro. Voy a sacar dos notas. La primera es la de la presentación como tal, el trabajo, que en su plataforma les aparecerá como trabajo. Y la otra es la exposición, cómo se expresar, cómo explicarlo en el tema. Entonces, de la presentación, 80. Y de la exposición, dejémosla en 85. Ahora, en la vida, como son las primeras y expliqué todo esto, fui muy amoroso. La nota real hubiese sido más o menos, pues para no ser tan rabón, 60 en la exposición, más o menos un 75 en las diapositivas. Porque no incluyeron ciclos y porque no los explicaron, porque no los incluyeron. ¿Listo? Bien. Segundo ciclo, el ciclo del carbono. ¿Dónde tiene la expo? Ah, ok. ¿Quiénes son? Pardo, ¿la vas a compartir? Ah, profe, yo le dije a Orozco que la comparta. No se escucha casi, habla. Ah, yo le dije a Orozco que la comparta, profe. A Orozco. Hola. Ah, hola, profe. Hola, listo, ya. Ahora sí. Ya te habilité para que compartas. Ah, no, mentira, ya. ¿Cómo ves? ¿Cómo puedo? Pero ya. Y entonces la USB, ¿qué era? ¿Una falacia? Listo. No. No por si acaso. Ah, profe, ahí se ve. Ya, listo. Debería ser algo interesante. Quien no tenga anotaciones al final de la clase se queda en el descanso. Y volvemos a ver los videos de YouTube en el descanso. Y si no acá en este descanso, pues el otro descanso viene y copian.
Lo que es que yo veo la grabación de Filo a los grupos, Sí, yo sé que ya no me repita, tú la tengo clara, se lo tienes que explicar. Listo. ¿Cómo? No le entiendo, hable bien. No, pónganlo desde el 19 de noviembre. Todo bien. Escríbanse el 19 de noviembre, estoy presenteando, papá. Háganlo. Todo bien, háganlo. ¿Ya empezamos? Obvio sí. Obvio sí. Buenos días a todos. Hoy vamos a presentarles el ciclo del carbono. En nuestro grupo somos María Paula Rodríguez, Lady Lovera, Saray Moncada, Santiago Pardo, Esteban Orozco y Camila Suárez. ¿Qué es el carbono? El carbono es un elemento químico, su número atómico es 6. Su masa atómica es 12,01, es un metal y es un componente fundamental compuesto orgánico y permite enlazar propiedades y permite enlazar más átomos con carbono. ¿Qué es el ciclo del carbono? El ciclo del carbono es la manera en la que esto circula a través de la atmósfera, los océanos los océanos y la superficie interior de la Tierra. Esto gracias a procesos químicos llamados ciclos vitales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a explicar todo el ciclo del carbono. Primero vamos con la luz solar. La luz solar, Perdón. la luz solar Si no van a quedar ahí en el mi escritorio. que ¿Quieres soporte? ¿Algo? sí, Mira ahí en el celular, ahí en el escritorio. Mira, ahora también. No, cierro. durante la fotosíntesis las plantas y otros productores ¿Qué? No digas es un sí, ahí mira. Desde el inicio. La luz solar es cuando la fotosíntesis. Sí, ven que a mí se está muy ¿Cómo te sacaste el Papu Miguel para ayudarte? Con 30, si no. No No te voy a ayudar, tranquila, de lo que te acuerdas. es cuando Déjame escuchar. De morir, parcero. es cuando la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Empecemos por ahí. No, profe, espere, Tranquila, a ver, escuchemos, tranquila. durante la fotosíntesis, las plantas y otros productores Sigue tranquila, no sabes. Solo que te pones nerviosa en las serio, plantas y tía. otros productores ¿Sí? ¿Qué hacen? A ver, las plantas y otros productores ¿Qué significa ser productor? ¿Qué producen? producen carbohidratos Muy bien. para ¿Y los carbohidratos tienen? Carbono. Ay, mira, sí es. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el carbohidrato más importante que producen las plantas? Tranquila. El oxígeno. No, eso no es un carbohidrato. Y también. No. A ver, no sirve para respirar. Y no es el oxígeno. ¿Qué dices? No sirve para respirar, pero no es el oxígeno. Es lo otro que se necesita para hacer respiración. Y se llama la
Sí. La glucosa. Ya. Mi amor, mira, presta atención, pero concentra. La glucosa es uno de los muchos carbohidratos. Y es el que nuestro cuerpo humano principalmente va a procesar. Pero obviamente nosotros también podemos procesar otros carbohidratos. ¿Cómo? ¿Qué otros carbohidratos hay? Ahora amigos, monosacáridos. La fructosa. La fructosa. La galactosa. Y esos son los 3 monosacáridos. Luego podemos tener la sacarosa, ¿cierto? También hay glucosa, sacárido, y la lactosa. También. Aunque hay personas que no son tolerantes a la lactosa. Como mi hermana. Gracias. Bueno, ahora vamos con la fotosíntesis y la respiración celular. Bueno, pues esto hacen parte del ciclo del carbono porque cuando los seres vivos hacen respiración celular, liberan dióxido de carbono. Y cuando las plantas hacen fotosíntesis, absorben ese dióxido de carbono para sacar oxígeno. Y bueno, ahora vamos con el levantamiento de océano. El levantamiento del océano es muy fundamental y importante para la comunidad porque permite intercambiar la atmósfera y el océano. Bueno, ahora vamos con los organismos en descomposición. Ahí está, ¿no? Virtuales. Disculpen. Orozco. Bueno, a mí me tocó la respiración de las plantas y animales. Entonces, las plantas. Orozco, es que ¿dónde está Orozco? ¿Sí está? Sí, creo que sí, ¿no? Orozco, ¿sí está? Orozco. ¡Orozco! ¿Hola? ¿Qué? No venga. Ya. A usted le toca organismos en descomposición. A mí no me tocaba lo de la fotosíntesis. A mí me habían dicho eso. Conozco a usted toda la serie de dijimos. Y a usted solo le tocaba una, prácticamente todos los tocaron. Una. Y entonces, dígame, como sea. Pues profe, se lo vamos a saltar porque como los Es que sí, no. Ahora sí, por favor, sí. Bueno, ahora vamos con los fósiles y combustibles fósiles. Bueno, esto es hace parte del ciclo del carbono porque uno de los lugares donde hay mucho más dióxido de carbono son los sedimentos, los combustibles fósiles y los océanos. Entonces, por eso se parte porque es una fuente bastante grande de carbono. ¿Cuál es? No, eso es más adelante, venga. Ahora sí. Bueno, ahora vamos con respiración de las raíces. bueno. Hola.
¿A quién le toca? Bueno, la respiración de las raíces. Las raíces, bueno, la respiración de las raíces, cuando es de las raíces, se hace parte de la respiración del suelo. Bueno, las plantas respiran algunos compuestos del carbono que se generan desde la fotosíntesis. Y ahí lo que dice ahorita. La respiración, cuando desde la raíz, se hace parte de la respiración del suelo. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos con la respiración de plantas y animales. Bueno, ¿usted me escucha? Sí, señor. Ok, la respiración de las plantas y animales consiste, los animales son iguales que nosotros. Ellos respiran y a la hora de exhalar, o sea, no, o sea, cuando expulsan el aire, sacan el dióxido de carbono y ah, esto le ayuda a las plantas al proceso de la fotosíntesis. Entonces sería como un ciclo porque los animales comen las mismas plantas que ellos les ayudan a hacer el proceso de la fotosíntesis. Y sería toda la respiración. Bueno, ahora vamos con el carbono orgánico. Bueno, ese no saltamos. No, sí, le toca. Bueno, ahora vamos con la interacción humana que toca a los biólogos virtuales. Ok, la interacción humana se genera, o sea, el dióxido de carbono se genera en las fábricas, en los humanos, en los carros, y en los incendios y volcanes. O sea, el dióxido de carbono, como ya dije, les ayuda a las plantas y cuando el dióxido de carbono es mucho, se va a la atmósfera y hace pequeños huecos, pero el dióxido de carbono lo respalda y hace como un espejo. O sea, deja entrar los rayos solares, pero cuando quieren salir, no los deja. Y el mar también, porque el dióxido de carbono les ayuda a las plantas del mar para que los animales acuáticos se alimenten. Le toca a Esteban Orozco lo de la fotosíntesis. Me había reconfundido. Ahora sí, profe, también también pasa con las plantas absorben el carbono y lo transforman en oxígeno con el proceso de la fotosíntesis. El carbono las purificas, haciéndole más comestibles, por así decirlo, para los animales que después posiblemente estemos consumiendo. Bueno, el siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con los datos curiosos y adicionales. Mejor siguiente. Bueno, primero que todo vamos con el carbono, el primer dato. Cuando se junta el carbono, Bueno, con el carbono y la capa. Para no hablar así, también. Cuando el carbono se libera, se va a la atmósfera y está creando pequeños huecos que quitan el oxígeno y se está creando la capa solo con carbono, lo cual hace que entre la raíz pero cuando va a salir ya no puede salir, porque como lo explicamos anteriormente, el carbono junto es diamante. Entonces el diamante es un cristal y cuando quiere salir simplemente rebote y no puede salir. la segunda, la tercera, ¿De costumbres?
¿Ya? Bueno, ahora vamos con el dióxido de carbono, piedra caliza y dolomita. Bueno, ¿cómo? Muy resistente además. ¿Qué es dolomita? Exactamente. O sea, ¿para qué se usa, mejor dicho? Bueno, digamos que puede ser fibra de carbono para hacer bicicletas de pintura o para hacer cosas blindadas. Es muy fuerte. Ya. Bueno, profe, esto... ¿No se ha pintura? No. Y no es nada pesada. Bueno, profe, pues es que acá pusimos esto porque estos tres componentes contienen mucho carbono y estos componentes son muy importantes. Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Listo, sentados. Lo único que dijo, lo repito, algo que nosotros ya habíamos dicho y aparte lo dijo mal. Ah, güey. Bueno, ¿cuáles serán los compañeros? Bueno, Osorio y Pardo principalmente fueron los que mejor expusieron realmente. Sobre todo tú tienes un gran manejo, ¿sí? Entonces, así es como se debe exponer con propiedad. Así. Entre uno mejor sepa el tema, pues con más solvencia se va a hacer la exposición. Sin embargo, la nota es en grupo. Oh no, oh no, oh no, no, no. Obviamente en las diapositivas tienen 100. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de las formas en las cuales puede haber un tránsito del elemento carbono, ¿sí? Y en la exposición, dejémosla por los compañeros que expusieron bien, en 90. ¿Estamos? Ahora, varias cosas importantes acá, y es que el ciclo del carbono realmente, por eso yo decía que es un ciclo re complejo, porque es un ciclo re contra hiper mega largo. ¿Por qué? Porque el ciclo del carbono, mejor dicho, todos estos ciclos biogeoquímicos donde ustedes ven un ser vivo, luego los ciclos están pasando por él, dentro de él en este preciso momento. Es decir, en nosotros está pasando todo el ciclo del azufre, del fósforo, del carbono, del nitrógeno, del hidrógeno, del agua, de lo que sea. Pero el ciclo del carbono es el principal constituyente de todos los seres vivos. O sea, todos los seres vivos son seres orgánicos. ¿Qué implica ser orgánico? Muy bien, papu. Excelente. Tener chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero principalmente estamos hechos de carbono. Por ejemplo, en los años 1600, cuando el tirano mandó, no mentiras, más o menos en las épocas de los dinosaurios, nosotros decimos que los combustibles fósiles, y pensamos en dinosaurios. La mayoría del petróleo que existe no es por los dinosaurios. Sí son fósiles, sí, pero son bosques.
Principalmente fueron bosques que quedaron cubiertos de mucha tierra, se empezaron a descomponer y como no tenían contacto con otros organismos que los degradaran su energía de otra forma y tampoco con el oxígeno, se empezó a formar lo que hoy en día conocemos como petróleo. ¿Listo? Entonces miren que el ciclo del carbono, digamos que tenía un recorrido cíclico normal, hasta que la Nación del Fuego atacó. Se me cae el video en eso. Entonces, la Nación del Fuego atacó, es decir, apareció el humano principalmente en el siglo XVIII. En 1700 empieza a aparecer la revolución industrial y con la máquina de vapor y digamos que con el uso de combustibles fósiles, pues aumentó la sobreproducción de gases de carbono, debilitando así, o bueno, reemplazando la capa de ozono. Lo importante del carbono es entender que el carbono tiene la capacidad de formar estructuras muy rígidas. Obviamente, el estado puro del carbono se llama el diamante. ¿Sí o no? ¿Cómo? 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 Usted me está interrumpiendo la clase para... ¿Qué? ¿Perdón? Ah, gracias. Entonces, ya saben, nunca me interrumpan la clase cuando yo estoy hablando, a menos que sea un aporte valioso. Valioso. Ustedes ya saben en qué momentos pueden ir al baño y no, ¿o no? Entonces, el carbono va a generar procesos tan duros, o bueno, compuestos tan duros, que por ejemplo, si ustedes ven ciclismo, por ejemplo, muchas de las bicicletas que usan estos ciclistas, por no decir que todos los ciclistas, tienen algo que se llama fibra de carbono. ¿Listo? No, digamos, imagínense que fuera diamante, pues una cicla de diamante pues sería indestructible, muy liviana además, pero sería exageradamente cara. Además que sería muy difícil darle forma. Sería muy difícil darle forma porque el diamante solo se puede romper con diamantes. Razón por la cual en las perforadoras de minería, la punta de esa perforadora es de diamantes. Ahora, para conseguir diamantes se debe pasar por procesos de presión y temperatura muy, muy fuertes. Hay planetas que están hechos totalmente de diamantes. Como el núcleo de la Tierra. Alrededor del núcleo de la Tierra hay una capa gigantesca de diamantes. Ahora, realmente, bueno, por lo menos hasta ahora, porque pues parece que para el humano nada es imposible, pero hasta ahora, obviamente es imposible llegar hasta allá. ¿Por qué? Por la presión que existe. O sea, la gravedad de ahí es tan fuerte que puede aplastar y va a aplastar lo que sea. Uy, le va a pedir un ensayo de cómo cuidar los recursos como el papel. Le va a pedir un... Ahora, es solo la presión, profe, ¿sí me entiende? Ahora, mis amores, lo importante es que este ciclo, digamos que es tal vez el ciclo con el que más nosotros nos relacionamos, aparte del ciclo del agua. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, cuando nosotros orinamos, cuando defecamos,
incluso cuando besamos a alguien, incluso cuando lo que sea. Todo el tiempo hay carbono porque estamos relacionados con seres vivos, todo el tiempo. Cuando desayunamos, todo el tiempo estamos vinculando eso. Y de igual forma nos va afectando de todas maneras posibles. Ahora, no todo lo que tiene carbono es orgánico. ¿Listo? El diamante obviamente es o no es orgánico. ¿Es orgánico o inorgánico? El diamante. Inorgánico, porque solo está hecho de carbono, no hay nada más. Ah, exactamente, sí, si no tiene nada más, pues ni modo. ¿Listo? Entonces, en ese proceso, para conseguir diamantes, bueno, el humano ha logrado hacer diamantes, pero no son tan resistentes y fuertes como el diamante que llamamos natural. ¿Por qué? Porque pues los diamantes no se formaron de un día para otro. ¿Qué es el diamante? Pues bueno, la pureza del carbono, pero ¿de dónde viene? Del carbón que llamamos carbón mineral. Ustedes han visto que hacen minería de carbón mineral y sacan eso y ta, ta, ta. ¿Cómo? Dime, sí. Claro, lo que pasa es que ese carbón vegetal, por ejemplo, es un carbón que no tiene una composición de mineral como piedra y es muy débil. En cambio, el carbón mineral es mucho más fuerte, ¿sí? Y resistente para estos procesos. Obviamente, si uno va a hacer un asado, usted puede tener carbón vegetal y carbón mineral. Si usted está en el... ¿Qué? ¿Minecraft? Es que, ¿y qué tan frecuentemente te desconectas de clase? Entonces, miren que estos procesos tan fuertes, también desde el siglo XVIII, nos han venido afectando mucho a nosotros. Nosotros somos más o menos, un poco más, de 7.000 millones de humanos. Ahora, nosotros exhalamos dióxido de carbono, pero por nuestros traseros hermosos y bellos, también liberamos propano y metano. Así como lo oyen. Ahora, nosotros no somos nada en comparación, o no producimos nada de carbono, de metano y propano, como lo hacen, por ejemplo, el ganado. La industria ganadera es una de las que más aporta gases de carbono para dañar y fragmentar la capa de ozono. ¿Qué pasó, Rafiki? Uy, papu, ¿qué pasa ahí? ¿Todo bien, papu? Bueno.